Buenos días, buenas tardes o buenas noches, doctor. Mi nombre es Gerald Samaniego. Estoy en el noveno ciclo paralelo E y a continuación voy a realizar un video explicativo acerca del líquido cefalorraquídeo. Bueno, a continuación vamos a describir cómo es la formación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se forma principalmente ¿en dónde? En los ventrículos cerebrales dentro del sistema ventricular del cerebro. Más específicamente tenemos que el líquido cefalorraquídeo se origina en el plexo coroideo, una red de vasos altamente vascularizados. Estos se van a encontrar en los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Aquí tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Ya, tenemos que las células epiteliales pertenecientes al plexo coroideo son las que producen el líquido cefalorraquídeo. ¿A partir de qué? A partir del plasma sanguíneo filtrado selectivamente, sustancias como glucosa y electrolitos. También tenemos que el líquido cefalorraquídeo es de gran importancia. ¿Y por qué? Porque este fluye desde los ventrículos laterales al tercer ventrículo. Al tercer ventrículo, ¿a través de qué? Del agujero interventricular el agujero interventricular, luego pasa al tercer ventrículo, al cuarto ventrículo, a través del acueducto cerebral. Lo podemos encontrar aquí. Tenemos que desde el cuarto ventrículo el líquido cefalorraquídeo entra al espacio subaracnoideo a través de tres aberturas: el foramen de Luschka, el foramen de Mahendia y el agujero medio. Tenemos también que el líquido cefalorraquídeo, luego de que fluye dentro del espacio subaracnoideo, que rodea el cerebro y a la médula espinal, protegiéndolos y amortiguándolos. En resumen, podríamos decir que la mayor parte del líquido cefalorraquídeo se genera ¿en dónde? En los ventrículos cerebrales. ¿A partir de qué? Del plexo coroideo, antes de distribuirse alrededor del sistema cerebral. Bueno, otro punto importante a tener en cuenta en base al líquido cefalorraquídeo es cómo está dada su circulación. Tenemos que el líquido cefalorraquídeo circula a través del sistema ventricular cerebral y el espacio subaracnoideo de la siguiente manera. Tenemos que, primero que nada, el líquido cefalorraquídeo, recordando lo que ya mencioné con anterioridad, se forma en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Fluye desde los ventrículos laterales al tercer ventrículo ¿a través de qué? A través de los agujeros interventriculares. En este caso tenemos el foramen de Monro. Y también tenemos que desde el tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo ¿a través de qué? Del acueducto cerebral. Y tenemos que sale del cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo a través de tres aberturas que ya les mencionamos con anterioridad. Tenemos los forámenes de Luschka, Mahendi y el agujero medio. Y también tenemos, una vez que el espacio subaracnoideo, una vez que se encuentra en el espacio subaracnoideo, el líquido cefalorraquídeo fluye en la superficie externa del cerebro y la médula espinal. También tenemos que a nivel espinal el líquido cefalorraquídeo fluye desde el espacio subaracnoideo espinal hasta el espacio subaracnoideo craneal a través del agujero magno. Tenemos que el líquido cefalorraquídeo es reabsorbido finalmente en las granulaciones aracnoideas de los senos venosos durales, así como en el sistema linfático. Esto es muy importante de tener en cuenta, que tenemos que todo el líquido cefalorraquídeo se renueva de 3 a 4 veces al día. En resumen, ¿qué podríamos decir? Tenemos que el líquido cefalorraquídeo circula en un flujo unidireccional a través de los ventrículos, el espacio subaracnoideo, y finalmente es reabsorbido por el sistema venoso linfático. Bueno, a continuación también les voy a explicar en la imagen acerca de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Tenemos aquí que vamos a encontrar una especie de mnemotecnia que me pareció súper interesante, en donde dice que con vela mordí 3 veces a Silvia, sin luz en el cuarto y con magia en el espacio. Haciendo referencia a que, como ya les mencioné, el líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos, es decir, aquí, pasa por los ventrículos laterales, por medio del agujero del Monro, llega al tercer ventrículo, llega al acueducto de Silvio, que teníamos aquí el tercer ventrículo por esta parte de acá, y el acueducto de Silvio, pasa por el agujero de Luschka, también tenemos y llega al cuarto ventrículo, estaría por acá.
pasa por los agujeros de Magendie y llega al espacio subaracnoideo, que estaría por esta parte de aquí. Bueno, esto es en base a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Bueno, otro punto importante a tener en cuenta en el líquido cefalorraquídeo es que cuánto se va a producir de este líquido. Tenemos que en promedio el cuerpo produce alrededor de 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo cada día. Esta producción varía ligeramente de la siguiente forma. Tenemos que en los adultos, es decir, en el adulto normal, se produce aproximadamente 20 mililitros de líquido cefalorraquídeo por hora o 500 mililitros por día, como ya se mencionó. En el caso de los infantes, tenemos que la tasa de producción es mayor, aproximadamente 30 mililitros por hora o 700 mililitros por día. Esto se debe al mayor tamaño relativo de la cabeza. Como les mencioné, bueno, haciendo un pequeño resumen, tenemos que se produce más o menos 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo en los adultos. En la persona adulta, mientras que en los infantes tenemos que es una producción de 700 mililitros. También debemos tomar en cuenta que la producción de líquido cefalorraquídeo disminuye lentamente con la edad, con tasas de 400 a 500 mililitros diarios en el caso de los adultos mayores. También tenemos que en condiciones patológicas, recordando la hidrocefalia, la producción puede incrementarse a 50 mililitros por hora o más de 1000 mililitros diarios. Es importante tener en cuenta que el volumen total del líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular y subaracnoideo es alrededor de 150 mililitros. Debido a que el líquido cefalorraquídeo se renueva de 3 a 4 veces al día, se requiere una producción constante y equilibrada con la absorción. En resumen, ¿qué podemos decir? Tenemos que la tasa de producción del líquido cefalorraquídeo es aproximadamente de 20 a 25 mililitros hora o 500 mililitros al día. Y estas tasas pueden variar en base a qué, en base a la edad, o a su vez que existan condiciones patológicas o otros factores. El balance que existe entre la producción y a su vez la absorción del líquido cefalorraquídeo es crucial para mantener la homeostasis cerebral. Bueno, esto en base a la producción de líquido cefalorraquídeo. Bueno, otro punto importante a tener en cuenta en el líquido cefalorraquídeo es que eh, es en cuanto a las velocidades en las que circula el líquido cefalorraquídeo. Esto va a depender de la ubicación en el sistema nervioso central. Tenemos que en los ventrículos cerebrales el líquido cefalorraquídeo aquí se va a mover de forma muy lenta, aproximadamente de 0,35 mililitros por minuto. Su paso por el acueducto cerebral desde el tercer ventrículo al cuarto ventrículo, la velocidad de aquí se va a acelerar alrededor de 2 mililitros por minuto. Y luego al salir del ventrículo hacia el espacio subaracnoideo, aquí tenemos una imagen de donde se encuentra el espacio subaracnoideo. Tenemos que al salir al espacio va a alcanzar una velocidad de 5 mililitros aquí por minuto. En el caso de la región lumbar de la columna vertebral, el líquido cefalorraquídeo fluye aproximadamente de 10 a 30 mililitros por minuto. Aquí tenemos el espacio aquí tenemos la región lumbar, más o menos por aquí en la imagen se puede notar. También tenemos bueno, es importante mencionar que en la convexidad de los hemisferios cerebrales se desplaza de 20 a 80 mililitros por minuto. También tenemos que la velocidad máxima que pasa el líquido en la región cervical, donde circula, es entre 100 y 180 mililitros por minuto. Para hacer un breve resumen, tenemos que en los ventrículos cerebrales, aquí tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y el acueducto cerebral. Tenemos que en los ventrículos cerebrales, como ya les mencioné, aquí es la velocidad de 0,35 mililitros por minuto. En el acueducto cerebral es de 2 mililitros que sería por aquí. Aquí está el acueducto cerebral, sería de 2 mililitros por minuto. En el caso del espacio subaracnoideo es de 5 a 10 mililitros por minuto, que este es el espacio subaracnoideo.
Y también tenemos que en caso de la región lumbar es de 10 a 30 mililitros por minuto. En el caso de que, como ya les mencioné, la convexidad cerebral aquí aumenta más, es de 20 a 80 mililitros por minuto. Y en el caso de la región cervical, vale la pena mencionar que aquí, bueno, se eleva incluso más, ya porque es de 100 a 180 mililitros por minuto. Bueno, eso ha sido en parte lo de la velocidad de circulación del líquido cefalorraquídeo. Bueno, otro punto importante que vamos a tener en cuenta es la reabsorción que tiene líquido cefalorraquídeo. ¿En dónde se va a reabsorber más el líquido cefalorraquídeo? Tenemos que el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe principalmente en estas localizaciones. Como punto número 1 tenemos a las granulaciones aracnoideas, los nervios craneales, el sistema linfático, los plexos venosos, epidurales y el tejido muscular y subcutáneo. Ya. Vamos a explicar cada una de ellas. En el caso de las granulaciones aracnoideas, estas estructuras se localizan en la superficie de los senos venosos durales, especialmente en donde, en el seno sagital superior. Aquí podemos mencionar que se podría decir que son protusiones de las aracnoides que permiten el drenaje del líquido cefalorraquídeo a la sangre venosa. En el caso de los nervios craneales, los nervios olfactorio, óptico y coclear permiten cierta reabsorción del líquido cefalorraquídeo al torrente sanguíneo. ¿Por medio de qué? Por medio de sus vainas de tejido conectivo. También tenemos otro punto importante que es el sistema venoso. Tenemos que, el sistema linfático. Aquí tenemos que, según ciertas investigaciones recientes, sugieren que los vasos linfáticos meningios localizados en los senos venosos durales también reabsorben una porción significativa del líquido cefalorraquídeo. Por otro punto, tenemos los plexos venosos epidurales. Tenemos que en la columna vertebral el plexo venoso existentes entre la dura madre y el hueso aquí van a permitir que haya algún grado de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Y como último punto tenemos al tejido muscular y subcutáneo. Una pequeña fracción, se dice que una pequeña fracción en cuanto al líquido cefalorraquídeo puede ser reabsorbida por los tejidos superficiales tanto de la cabeza como del cuello. Bueno, a manera de resumen tenemos que la mayor parte del líquido cefalorraquídeo se reabsorbe a través de las granulaciones aracnoideas. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema venoso dural. Y eso. Bueno, esto en cuanto a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Bueno, otro punto a tomar en cuenta en el caso del líquido cefalorraquídeo es los valores de normalidad típicos del líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos ciertos parámetros, como en este caso tenemos el aspecto, las células, las proteínas, la glucosa, los cloruros y también está el lactato. Los valores normales típicos que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo son, en el caso de la presión, es de 70 a 180 milímetros en agua, en posición acostada lateral. También existen presiones que pueden ser mayores a los 200, de 250 milímetros de agua. Estos se consideran como anormales. En el caso del aspecto, el líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto claro y también es incoloro. En el caso de la glucosa, ¿qué podemos mencionar acerca de este apartado? Tenemos que la glucosa es de 50 a 80 miligramos sobre decilitro, o a su vez 2/3 del nivel de glucosa en sangre. Las proteínas totales es de 15 a 60 miligramos sobre decilitro. También tenemos el lactato, que es de 1.1 a 2.4 También tenemos la albúmina, que es de 15 a 30 miligramos sobre decilitro. Y en leucocitos es de 0 a 5 leucocitos. En el caso de los hematíes, aquí no hay ninguno, aquí hay ausencia de eritrocitos. El pH del líquido cefalorraquídeo nos menciona que es un pH que se encuentra entre 7.31 y 7.34. En el caso de los cloruros están en un equivalente de 120 a 130 mil equivalentes sobre litro. Es importante mencionar que
Si existe desviación en alguno de estos rangos normales, puede indicar que existe la condición patológica como una infección, una hemorragia, un daño neuronal, etc. Es de gran importancia un análisis de líquido cefalorraquídeo para descartar o a su vez detectar un diagnóstico en el caso de las diferentes enfermedades que pueden presentarse aquí, como es el caso de la hidrocefalia, que ya lo vamos a mencionar ya lo vamos a mencionar ahora. Bueno, otro punto a tomarse en cuenta en esta presentación es el tema de la hidrocefalia. ¿Qué podemos mencionar acerca de la hidrocefalia? Según la, según la bibliografía se menciona que la hidrocefalia esta se va a producir cuando hay un desequilibrio entre la producción y la absorción del líquido cefalorraquídeo, lo que provoca una acumulación excesiva del mismo. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En los ventrículos cerebrales. Como podemos observar en la imagen, aquí tenemos un cerebro normal, aquí está el cerebro normal y los ventrículos están normales. En cambio, con el cerebro con hidrocefalia, vemos que hay una dilatación de la cabeza y los ventrículos están con exceso de líquido cefalorraquídeo. Como ya les mencioné, la hidrocefalia se produce por un desequilibrio entre la producción y la absorción del líquido cefalorraquídeo. Bueno, en la hidrocefalia también podemos tomar dos puntos importantes, que existen tipos de hidrocefalia. Bueno, tomando en cuenta también, vamos a mencionar que la hidrocefalia, existen diferentes tipos de hidrocefalia. Tenemos la hidrocefalia comunicante y la hidrocefalia no comunicante. Bueno, y también está otra tercera, que es la hidrocefalia ex vacuo. Voy a empezar hablando acerca de la hidrocefalia comunicante. Se menciona que esta ocurre cuando hay una absorción deficiente ¿de qué? Del líquido cefalorraquídeo, pero este puede fluir entre los ventrículos cerebrales, puede ser idiopática o secundaria a una hemorragia, puede también a una hemorragia, a una infección o a un tumor. ¿Cuáles serían las causas de la hidrocefalia comunicante? Se menciona que esta puede ser por obstrucción de las vellosidades aracnoides, en el caso de meningitis. Ya, en el siguiente punto tenemos a la hidrocefalia no comunicante. Se menciona que esta se debe a un bloqueo que existe en cuanto al flujo del líquido cefalorraquídeo entre los ventrículos por obstrucción de acuerdo aquí del acueducto cerebral o las cisternas basales. Puede ser congénita o así pues adquirida. Las causas que nos pueden llevar a una hidrocefalia no comunicante es la estenosis acueductal, como ya mencioné, que puede ser congénita o adquirida, un quiste cricoide, tumores y productos de degradación de la hemoglobina. Y como les mencioné, existe una tercera hidrocefalia, la hidrocefalia ex vacuo. Nos dice que esta es causada por atrofia cerebral y ensanchamiento de los ventrículos. Bueno, esto lo que les he mencionado es en base a los tipos de hidrocefalia. Recordando, haciendo resumen, que tenemos la hidrocefalia comunicante y la hidrocefalia no comunicante. Bueno, otro punto importante a tener en cuenta en el caso de la hidrocefalia son las opciones de tratamiento y cuál convendría mejor realizar. Aquí tenemos un cierto número de opciones terapéuticas, pero la que más se lleva a cabo es la de derivación ventrículo peritoneal. ¿A qué hace referencia este plan de tratamiento? Aquí dice que se va a implantar un sistema de derivación para poder ¿qué? Para poder drenar el líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos al abdomen. También tenemos otro proceso. Bueno, aquí se puede observar la derivación ventrículo peritoneal. Aquí tenemos la válvula detrás del oído y por debajo de la piel. También tenemos el tercer ventriculostomía endoscópica. Aquí hace referencia a que aquí se va a crear un orificio en cuanto al piso del tercer ventrículo para permitir el paso del líquido cefalorraquídeo. Y también tenemos otro método también, que es la remoción de la obstrucción. Bueno, esto se realiza siempre y cuando existan casos de tumores o a su vez estenosis del acueducto. Y también tenemos medicamentos que son importantes para disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo
en algunos casos, que aquí puedo mencionar algunos medicamentos, en este caso tenemos a la furosemida, la dexametasona y el manitol. También tenemos la punción lumbar como último método. Aquí tenemos que esto es para extraer el líquido cefalorraquídeo, pero esto es de una manera temporal. Bueno, es importante mencionar que el tratamiento de la hidrocefalia depende tanto de la edad del paciente eh, y como el tipo de hidrocefalia. El objetivo del tratamiento es restaurar el equilibrio del líquido cefalorraquídeo y a su vez aliviar la presión intracraneal. Bueno, eso ha sido todo. Espero que mi video haya sido de gran ayuda y muchas gracias.